4 discos. 4 discos ya. ¿Imaginabas que llegarías hasta aquí? Uf, yo la verdad es que nunca me imaginé llegar hasta aquí, la verdad es que no, pero siempre tenía yo una cosita en mi corazón que me decía que algún día conseguiría dedicarme a la música y ganarme el pan cantando, que era mi ilusión, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es el secreto para que tus canciones sean más conocidas que tú? Eso digo yo. Pues que me imagino que bueno, que a lo mejor físicamente no soy tan mediática y no he hecho tanta televisión ni tengo la suerte de estar en tantas revistas como a lo mejor tienen algunos de mis compañeros, pero sin embargo las canciones llegan y yo creo que eso es lo importante, que el mensaje que tú quieres transmitir le llega a la gente y yo estoy orgullosa de que sean mis canciones más conocidas que yo, porque eso quiere decir que mi trabajo gusta. Claro. Bueno, pues dile a la gente que tú no eres de OT ni nada de eso. Eso digo yo que no soy de OT. Que no soy de OT, que ya llevo 7 años en esto, son poquitos, me queda muchísimo todavía por caminar, por aprender y por poder mostrar, pero no soy de OT, no fui de OT en su momento, que yo salí en el fenómeno mediático que fue OT1, y fue más o menos en esa época cuando yo saqué mi primer disco, pero ni era de OT en ese momento y por lo tanto no disfruté de lo bueno que dio el ser de OT en ese momento, que fue, repito, un fenómeno mediático, ni soy de OT ahora, que han pasado 7 años y que no he pisado esa academia nunca. Y con tu primer disco vendiste, no sé, 120 o 130 mil discos. Sí. Eso te obliga muchísimo también, ¿no? Sí. Ahora después, porque después, ¿qué? Claro, eso digo yo, después que... Lo que pasa es que yo no me como mucho la cabeza con las ventas, porque fíjate tú, el primero 120, el segundo fue igual, fue más o menos 120.000 lo que vendimos, el tercero ya fue un poquito más, que fue doble disco de platino, que llegamos a vender las 170.000 copias, y claro, si me pongo yo a pensar en que mi objetivo es vender más que el disco anterior, creo que me volvería loca, ¿no? Yo mis objetivos cada vez que saco un disco es hacerlo mejor, que tenga más calidad, que se note que he aprendido, que he intentado superarme y que me he esforzado y que he hecho un buen trabajo. Esa es mi meta. Ya lo de vender ya al público, eso ya lo deciden ellos. ¿Y tú crees que es más rentable ir de morena por la vida? Pues mira, me he puesto de morena ya hace un añito y pico, porque un día me levanté. Por ahí metida, claro, no os habéis dado cuenta, claro, ahora es cuando me estáis viendo todo. Pero un día me levanté, me miré y digo, uy, ¿qué hace esta tía aquí fuera de mi casa? Digo, no, que soy yo. No me reconocí justo. Entonces estaba tan rubia ya que digo, ¿dónde está la Merche esa racial de Cádiz, de la Viña? A morena. Y tengo mi color de toda la vida de Dios, que soy morena, este es mi color y estoy más cómoda. Depende cómo te sientas. Y ahora me siento más gitana que nunca. Pero cuando te vemos así simpática y siempre viendo las cosas positivamente y tal, ¿sí te estás mostrando tal y como eres? ¿O luego dices, no, ya estoy cansado, mira, tú vete a tomar por el culo y tú también, hombre, y a ti no te aguanto y tú vete para el otro lado, ¿no? Hombre, todos tenemos nuestros momentos, eso está claro. Pero sí que es verdad que una de las... No, pero me refiero, si estás fingiendo o estás... ¿Cómo que no? Una de las características, yo creo, más así llamativas de mí es precisamente eso, que me tomo la vida muy alegremente. Justo me ha tocado la lotería. Yo vengo de una familia muy humilde de Cádiz, jamás me emociono y todo, jamás me hubiera imaginado dedicarme a esto. Era mi sueño de siempre, compongo y hago maquetas desde que tengo uso de razón. A los 27 grabé mi primer disco después de 15 años peleando. Es natural, estoy feliz. ¿Y es verdad que tuviste que ir a Madrid para conocer a algún mariquita? Sí, mi primer mariquita... Pero siendo gaditana yo no me lo creo eso, vamos. Que no hay tantas mariquitas en Cádiz. ¿O es que te marchaste de Cádiz muy joven? Que no hay... Que va, los 27, ya te digo, yo sigo gaditana y ahí penene, con mi madre y con mis hermanas. Yo no había tenido la suerte de tener ningún amigo en Cádiz gay, te lo prometo. Esto te lo digo de corazón. Y ha sido tener que vivir en Madrid y allí ya tengo pues la mayoría, porque cada vez son más, además. Cada vez son más. Y tengo muchos amigos ahora, pero de verdad, gaditanos, ¿no? Curioso. Lo tenéis mal las mujeres ahora, ¿no? Lo tenemos chungo. Sí, ¿no? Los buenos están casados o tienen pareja. Y los que no están casados y tienen pareja son gays. El resto ya no nos interesa. Qué desastre, ¿no? ¿Cómo está el patio? Bueno, pero tampoco, ya cambiará, no es como lo de la música, que desde que empecé dicen, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Pero mira, pues desde que empecé está mal, bueno, pues igual ya cambiará. Tú si ves que tal, te vienes para aquí, para Barcelona, que aquí te queremos muchísimo y lo que hacen falta son mujeres como tú. Muchas gracias, guapo. Bueno, ¿y dices tú que es más importante el buen gusto al cantar que la potencia de la voz? Las dos cosas, creo, ¿eh? Yo soy muy, en mi caso, ¿no?
yo soy de mucho temperamento al cantar. Quizás este primer single de este disco, yo he intentado buscar otros registros también de mi voz y que no había utilizado antes, y los he utilizado en este disco y curiosamente en este primer single, que estoy más susurrando y más cantando como al oído. A mí me apetecía eso, cantar al oído, susurrar. Hay veces que no hace falta aspamiento para expresar el sentimiento que tienes y la pasión que tienes, pero yo soy muy folclórica. Yo digo que yo soy Marifé de Triana del pop. Yo soy de las de la vena aquí, de las que me dejo el alma cantando y hasta que no veo que me desangro viva no paro. O sea, yo hay veces que me bajo del escenario y me bajo relajada y tranquila y no me quedo contenta. Yo tengo que dejarme el alma, si no, no me voy satisfecha. Entonces soy muy pasional y muy de garra, ¿no? Pero hay veces que el susurro es bonito, te dice más que un buen... Haber hecho una copla. ¿Una copla? A ver... y te voy a contar, bueno, ¿te acuerdas de Fado, esa que cantaba, eso que decía? En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Me encantaba. ¿He visto una mano que tiene un tatu? Sí, una clave de sol. ¿Y en la otra otra? Aquí tengo un simbolito porque me gustan mucho los tatus y en el pie. También. Aquí. Vale, ahora no se me ve. Sitios que no nos tienes que enseñar. No, ya solo tengo este. Ya mi madre me ha prohibido. Hombre. Mi madre me ha dicho, ya de tatus nanay. Y yo soy muy obediente. Dale caso a la mamá. Sí. Que en la honra de una mocita... La mejor. Bueno, y tu razón de ser actualmente... Mi familia. Componer o cantar... Mi razón de ser mi familia y ser feliz, justo. Sí. Por supuesto, mira, yo hay una cosa que digo que a mí muchas veces me dicen, y si algún día se te acaba esto... No, es que si algún día yo no soy feliz con la música, me cojo mis bártulos y me largo. Mi objetivo es ser feliz. Evidentemente estoy intentando disfrutar al máximo, intentando aprender al máximo para que el público me dé la posibilidad de seguir en esto todos los años que pueda, pero en el momento en que a mí la música no me haga feliz, hasta que está aquí, coge los bártulos y se larga. Mi objetivo es ser feliz y hacer feliz a la gente que quiero. Y hablando de ser feliz y no tener que ser feliz y tal, ¿con cuánto te has tenido que acostar para llegar hasta aquí? Oh, fíjate tú, si fuese por eso, tengo verdín, justo, hijo, verdín y telaraña. Qué lástima de mí. Anda, venga. ¡Que sí! ¿Sí? Que yo soy muy antigua. Pero serás porque quieres, porque vamos... Porque yo soy antigua y yo me he quedado... Mira, yo he tenido 4 relaciones en mi vida muy largas. Entonces, diremos que casi siempre he tenido novia. Han debido ser muy largas, sí. Mira, de los 14 a los 20... 25 años cada una, anda. De los 14 a los 20... Hombre, largas para los 33 que tengo, ¿no? De los 14 a los 20, mi primer chico. De los 20 a los 25, el segundo. De los 25 a los 28, el tercero. Y de los 28 a los 32... el cuarto, que ha sido Alex, que es el que conocéis todos. Que llevas un año libre. Que llevo un año libre. Ya. Y ya está. Entonces me quedan los 15 y yo no sé ligar con 33. Que los hombres no servimos ni para hacer sombra ya. Que los hombres ahora queréis aquí te pillo, aquí te mato, y a mí me gusta que me roneen y sentirme yo especial. Y no que si yo no te hago mucho caso y no me voy contigo a la primera de turno, te vas a la de al lado, que es monísima también. El hombre está en ese momento ahora. Y entonces yo me he quedado como un poquito antigua. Pero prefiero ser antigua y darme a valer como me enseñó mi madre. Dígase. Y que el hombre me quiera, pero me quiera a mí, no a mí y a 40 que hay por detrás, monísimas también. Claro. De todas maneras, estas son las cosas de que tiene el ser hija de papá. ¿Hija de papá? Hombre, yo soy hija de mi padre, pero no sé eso a qué te refieres. Una niña mimada, una niña... Bueno, niña mimada, no. Una niña de casa bien. Bueno. Mi familia es muy humilde. Ahora, gracias a Dios, tengo la suerte de darles todo lo que puedo y me vuelvo a emocionar otra vez. Todo lo que puedo y más, pero no es el caso. Somos una familia muy humilde. Bueno. Sí. Es que ese tema me emociona, porque es lo que más orgullosa me hace. El ver a mi madre feliz, el verla viajando, el ver que se compra sus cositas. ¿Y ella por qué no lo está viendo? Si no, también se emociona. Fíjate, sí. Me estoy emocionando yo. No te emociones tú, que ya yo tengo bastante ya. Tampoco no es de eso de lo que se trata. ¿Y cómo te lo haces para gustarle a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los hombres, a las mujeres, le gustarle a todos los públicos? ¿No levantas recelos en nadie? Pues no sé, yo creo que el alma, cuando tú